los contemporáneos de Josué, los que habían visto las maravillas y los milagros de Dios, y se levantó una generación miope, ciega, ignorante, que no habían visto, ni habían oído, ni habían conocido las maravillas de Dios. ¿Puede bendecir al Señor, hermano? Eso es triste y es lamentable que ocurra eso en una iglesia, que ocurra eso en una región, que ocurra eso en una nación, que ocurra eso en una obra. Y en nosotros debe haber una preocupación. Debe haber una preocupación. Estamos esperando al Señor, estamos esperando que suene la trompeta, pero la trompeta puede tardarse 20 o 30 años más y ya nosotros ya no servimos para nada. ¿Y dónde están los sucesores? ¿Dónde están aquellos que se meten a ayunar, que se meten a vigilar? Hoy la mayoría de los que ingresan al ministerio piensan que esto está servido y que es suave. Que es suave. Que todo es ponerse una corbata y tener una tarjeta de credencial y ya soy pastor. Pero esto se tiene. Estamos orando que Dios levante hombres y mujeres fuertes para buscar a Dios, que se humillen, que busquen el rostro del Señor permanentemente, para que Dios pueda levantar esa generación para combatir la generación apóstata que se está levantando en el tiempo que vivimos. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Note una cosa, que el Señor en tiempos del profeta Ezequiel le da una orden a Ezequiel, que registra el capítulo 44 del libro del profeta Ezequiel, versículo 23, y dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Hoy hay una generación que se está levantando muy diplomática, muy diplomática. Pero hay que enseñarle al pueblo a hacer diferencia entre los verdaderos cristianos y los que no son verdaderos cristianos. Hay que enseñar al pueblo, abrirle los ojos al pueblo para que conozca lo genuino y lo falso. Porque hoy esa generación blanda, acomodada, se está levantando y no puede hacer diferencia, no hace diferencia. Para él todo el que lleva una Biblia es el hermanito, todo el que dice que es profeta le dobla media rodilla. Y hay una generación maligna en el tiempo que vivimos, hermano, una generación de apostasía terrible. Más que nunca, hermano, jamás en la historia se registra tanta falsificación de los verdaderos ministerios como en el tiempo que vivimos. Terrible, hermano. Una falsificación de los ministerios, porque hay una apostasía, hay un desconocimiento de la palabra de Dios. Yo conozco templos en el país donde sirvo a Dios que hacen hasta 10 cultos en un domingo. La gente llega y los cultos son de 40 a 45 minutos. Las predicaciones son 10 o 15 minutos. Y flojas. A nada
nadie se exhorta, a nadie se le predica la sana doctrina, a nadie se le predica el arrepentimiento, a nadie se le predica de consagrarse, a nadie se le predica de buscar a Dios, sino simplemente crea y siga. Esa es una crisis, esa es una crisis. Pero hay muchos templos que se repletan de gente los días domingos, pero entre semana hay 4 o 5. ¿Qué está sucediendo con esa gente que no llega ni martes, ni jueves, ni viernes a los cultos? Es una generación de desnutridos. Desnutridos. Cualquier viento se los lleva. Oyen que aparece alguien por allí y para allá corren, porque no tienen enseñanza en el templo donde se congregan. No hay palabra de Dios, no hay búsqueda del rostro de Dios, no hay enseñanza de la palabra. Salen corriendo porque tienen hambre de Dios. Lo que los tienen allí es entretenidos. Si puede bendecir a Dios, bendiga. Por eso, hermano, esa generación que conoció a Dios y que conoció las obras que Dios hizo, tenía que haber transmitido ese conocimiento a esa generación nueva. Pero esa generación nueva que se levantó eran desconocedores totalmente.